Estudio Bíblico de la Congregación. Del 2 al 8 de diciembre de 2024. BT. Capítulo 19 párrafos 1 al 5 y recuadro de las páginas 149 y 150. Capítulo 19. Sigue hablando y no calles. Pablo trabaja para mantenerse, pero le da prioridad al ministerio. Basado en Hechos 18, versículos 1 al 22. Para los párrafos 1 al 3. ¿Para qué fue Pablo a Corinto, y qué es posible que le preocupara? Pablo fue a Corinto para dar testimonio sobre el reino de Dios, no para hacer negocios ni buscar trabajo. Aún así, es posible que le preocupara encontrar trabajo y alojamiento en una ciudad con tanta gente y movimiento, ya que no quería ser una carga económica para nadie ni dar la impresión de vivir a costa de los demás mientras predicaba. Pablo había aprendido el oficio de fabricar tiendas de campaña artesanalmente y estaba dispuesto a hacerlo para ganarse la vida en Corinto y no ser una carga ni dar una mala impresión. Al parecer le preocupaba encontrar trabajo y hospedaje en una ciudad tan poblada y dinámica como Corinto. Sobre todo porque estaría allí un buen tiempo. Sin embargo, eso no lo desenfocó. Él estaba muy consciente de que su trabajo más importante era predicar. Recuadro. Corinto, señora de dos puertos. Posiblemente le preocupaba encontrar trabajo de su oficio y hospedaje en una ciudad como Corinto porque esta era una ciudad llena de comerciantes y viajeros que venían por tierra y por mar para hacer negocios. Así que había dinero, pero también muchos vicios debido a la gran afluencia de personas y el movimiento constante en los dos puertos. Por lo que encontrar un trabajo estable y un lugar donde quedarse mientras se dedicaba a predicar el reino de Dios quizás era una situación complicada. De sus preocupaciones por el trabajo y el hospedaje, Pablo estaba consciente de que su trabajo más importante en Corinto era predicar el reino de Dios debido a que la ciudad tenía una gran diversidad religiosa con templos dedicados al emperador romano, y a los dioses griegos y egipcios, así como una sinagoga judía. Además, por poseer dos puertos muy concurridos y ser la capital de la provincia romana de Acaya y un importante centro administrativo, la predicación de Pablo aquí era algo sumamente importante. Era importante que Pablo predicara en Corinto debido a la proximidad de Isthmia, donde se celebraban los Juegos Istmicos cada 2 años, ya que estas eran las competencias deportivas más importantes después de los Juegos Olímpicos porque atraían a una gran cantidad de personas. De allí que la presencia de Pablo en Corinto durante los Juegos del año 51 le brindó una oportunidad única de compartir su mensaje con un amplio y diverso público. Además, esto también explica por qué Pablo usó un ejemplo deportivo en una carta a los Corintios, como se menciona en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Subtema. Su oficio era hacer tiendas de campaña. Para los párrafos 4 y 5, parte A. ¿Dónde se quedó el apóstol Pablo mientras estuvo en Corinto, y cómo se ganó la vida? El apóstol Pablo se quedó en la casa de Áquila y Priscila mientras estuvo en Corinto. Este matrimonio era muy cariñoso y hospitalario, y había llegado a Corinto después de que el emperador Claudio ordenara que todos los judíos se fueran de Roma. Pablo, Áquila y Priscila compartían el mismo oficio de hacer tiendas de campaña, lo cual permitió a Pablo ganarse la vida sin ser una carga para nadie. Trabajaron juntos en este oficio, lo que le brindó a Pablo el sustento necesario mientras continuaba con su importante labor de predicar, y es probable que también desde allí, escribiera algunas cartas que llegaron a formar parte de la Biblia.
Para los párrafos 4 y 5, parte B. ¿Cómo es que Pablo sabía hacer tiendas de campaña? Pablo sabía hacer tiendas de campaña porque, aunque recibió una educación superior, en el siglo I no era degradante que los judíos enseñaran a sus hijos trabajos manuales. Pablo era de Tarso, una región famosa por el tejido silicium, usado para hacer tiendas de campaña. Es probable que aprendiera este oficio desde joven. Y hacer tiendas de campaña porque, a pesar de haber tenido el honor de estudiar, a los pies de Gamaliel, en el siglo I no era considerado degradante que los judíos enseñaran a sus hijos a hacer trabajos manuales, incluso si recibían una educación superior. Este conocimiento práctico le permitió a Pablo sostenerse económicamente mientras se dedicaba a su misión de predicar el reino de Dios. Recuadro. Cartas que Dios inspiró para dar ánimo. Estuvo en Corinto, alrededor de los años 50 y 52, por aproximadamente 18 meses, y durante ese tiempo escribió al menos 2 cartas que después formaron parte de las escrituras griegas cristianas, primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y en ese mismo periodo, o poco después, también debió de escribir su carta a los Gálatas. La carta de Pablo que formó parte de la Biblia es la primera a los tesalonicenses. Pablo la escribió a finales del año 50, después de que visitara Tesalónica durante su segundo viaje misionero, motivado por su preocupación por los hermanos, quienes enfrentaron persecución poco después de la creación de la congregación. Pablo, habiendo recibido buenos informes de Timoteo sobre la congregación, decidió escribirles para fortalecerlos y consolarlos en medio de sus dificultades. Escribió la segunda a los tesalonicenses poco después de la primera carta, quizás en el año 51. La escribió porque recibió más noticias de los tesalonicenses, tal vez por medio de la persona que les había llevado la primera carta. Estas noticias lo motivaron a felicitarlos por su amor y aguante, pero también a corregir a algunos que pensaban que la presencia del Señor estaba a la vuelta de la esquina. Escribió la carta a los Gálatas después de visitarlos al menos 2 veces, primero en los años 47 y 48 junto con Bernabé, y luego en el año 49 con Silas. Les escribió esta carta porque, justo después de su visita, los judaizantes llegaron a la región y empezaron a enseñar que los cristianos tenían que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. Al enterarse Pablo de estas enseñanzas falsas, probablemente envió su carta para corregirlas. Es posible que la carta fuera escrita desde Corinto, Éfeso o incluso desde Antioquía de Siria. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea Jehová la honra y la gloria.